Y luego aparecemos nosotros, un grupo de jóvenes sin mucho capital, y empezamos a generar ese movimiento en redes sociales, esa visibilidad. Y la operación empezó a crecer de forma significativa gracias a la combinación de estas cosas. Eso me permitió que clientes, proveedores, de pronto amigos y conocidos vieran mi empresa como un caso de éxito. Pero con el tiempo empezaron a llegar requerimientos de la DIAN. Yo pienso que no estábamos preparados para sostener ese volumen de ventas. Pues a mí me gustaría hacerte una pregunta muy franca. Sí. ¿No podían o no querías pararlo? Es inevitable en ese momento poderlo ver como un aprendizaje, sino que lo ves como un fracaso. El problema, a diferencia de una crisis, tiene solución. Yo pienso que también esos momentos difíciles en la vida son los que más te enseñan, ¿cierto? Son donde más te cuestionas, son donde más te miras a ti mismo como persona. Y es que primero eres persona y luego eres empresa. Primero tienes que ser y luego hacer, que tienes que creértela hasta que lo logres. ¿Cuántas veces te has dicho, si tan solo aumentara las ventas de mi negocio, todo mejoraría? Hoy vas a conocer la historia de una persona que facturaba durísimo, tenía alianzas con financieras importantes, hacía campañas de influencer marketing con personas muy famosas en Colombia y sin embargo su empresa quebró. Pero su empresa no quebró por ventas, quebró por algo que casi nadie te cuenta, ni en libros, ni en cursos, ni en mentorías. Algo que puede estar pasando en tu negocio y tú todavía no te has dado cuenta. Por eso hoy Jan Tobón no solamente nos va a contar lo que pasó, sino el sistema que construyó paso a paso para que esto no te pase como emprendedor. Jan, bienvenido, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias, John. Este es mi primer podcast y para mí es muy significativo estar aquí hoy contigo. Espero que podamos aportar valor, espero que desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, podamos servirle principalmente a ese emprendedor que está viviendo hoy lo que yo viví hace unos años. Y bueno, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, súper, gracias a ti, Jan, por aceptar la invitación. Jan, para las personas que no te conocen y que apenas están pasando por este canal, ¿quién eres vos? ¿Cómo te describís? ¿Qué te apasiona? Ok. Mira, yo me considero una persona que le gusta crear, muy curioso, y también me gusta estar aprendiendo constantemente. A veces puedo ser un poco disperso, pero cuando me interesa un tema, me ultraenfoco en ese tema. Okay. Y hoy estoy queriendo entender como emprendedor por qué hacemos lo que hacemos. Si genuinamente eso es lo que nos apasiona, si queremos aportar valor o si lo estamos haciendo con la intención de demostrar algo desde el ego. Ok, perfecto. Bueno, Jan, cuéntanos un poquito de esa historia porque sé que tuviste una empresa de tecnología, ¿no? Sí. Puntualmente de celulares. Cuéntanos cómo arrancó eso. Ok. Mira, todo empieza porque conocí a una persona que para esos momentos era el gerente regional de Comunicaciones del Caribe. Comunicaciones del Caribe es una empresa, una de las más grandes distribuidoras de celulares del país. Ok. Y yo siento que le generé confianza a esta persona. Él me abrió las puertas, él se llama Iván Ruiz. Ok. Me abrió las puertas, me invitó a las instalaciones, me mostró las bodegas. Aparte me conectó con muchos más proveedores en el centro, muy grandes. Y me sumergió en ese mundo, me mostró cómo se movían las cosas en el centro de Cali. Y yo vi esto como una oportunidad grandísima para emprender. Yo siempre he sido muy emprendedor, veníamos de otros negocios. Y dije, ok, esto es una oportunidad que me tengo que demostrar que sí puedo lograr. Y empecé a buscar la forma de llevar esto a cabo. Y una acción te lleva a la otra y te lleva a la otra. Y cuando te das cuenta estás construyendo un negocio. Pero no fue tan fácil así como nos lo esperábamos. El primer año estuvimos muchas veces a punto de cerrar porque las ventas no eran significativas como para sostener el negocio y no podía tampoco convertirse esto en un hobby caro. Ok. Y de igual forma seguimos, pero estuvo complicado ese primer año. Jan, pero bueno, no nos adelantemos un poquito. Okay. Me gustaría conocer un poquito más sobre esa parte. Vos dices, me llevan al centro, conozco a esta persona clave que me empieza a enseñar el negocio. Cuéntame un poquito más de esos inicios.
siendo un poquito más puntual, ¿cómo fue? O sea, ¿tenías oficina? ¿Estabas solo? No, nosotros lo único que teníamos era un celular, redes sociales y empezamos el negocio desde mi apartamento. Ok, Pero antes de eso, siempre estuve intentando meterme a este mundo de las ventas digitales. ok. Y buscando, se te empiezan a aparecer oportunidades. Conocí a esta persona por coincidencia. El primer contacto lo hizo mi mamá Ujú. y nos conocimos y él, como te digo, me abrió las puertas por completo, me mostró cómo funcionaba este negocio de las ventas de los celulares, Ok. dónde podía encontrar proveedores, cómo me podía mover en este mundo. Ya mi trabajo era comenzar a vender, encontrar la forma de cómo llevaba a cabo las ventas. Y la única herramienta que teníamos era redes sociales. ¿Qué tan difícil es encontrar un proveedor en este nicho, en esa industria en la que te estabas moviendo? Mm, yo pienso que conté con un golpe de suerte porque no tuve que ir a tocar puertas. A veces cuando estás muy nuevo, no vas a generar esa credibilidad, ¿ya? Ujú. Tú para llegar donde una persona que distribuye celulares, a tocar la puerta, a decir, hey, voy a empezar un negocio, un emprendimiento, ¿me puedes compartir lista de precios que sea como, se me va la palabra, favorable para yo poder vender? Sí. No es tan fácil, no es tan fácil. Cuando tienes las conexiones que son, a mí me facilitó mucho la vida porque a las 2 semanas ya me estaban llegando listas favorables para yo empezar a vender a buenos precios. Ok. Entonces eso me dio una ventaja grandísima para poder empezar mi negocio. Ok, y bueno, después de tú haber pasado ese proceso, digamos, una persona que quiere iniciar, ¿qué debería tener en cuenta como para que un proveedor de estos le preste atención? Tú decías, no, de pronto al principio te van a ver como alguien pequeño Ya. y no te van a dar las listas favorables. ¿Cómo podría uno cambiar eso empezando desde ceros? Ya, pues mira, no fue tan fácil como pensábamos tampoco. Así Mm. nos conectaran con los proveedores. Ujú. La tarea más grande era empezar el negocio, empezar a vender. Y nos Ok, encontramos con algo que era lo que realmente nos dificultó y por eso estuvimos a punto de cerrar muchas veces y era que no teníamos credibilidad. Y ahí te respondo ok, también tu pregunta. Uno claro. debe tener credibilidad con proveedores, pero también con clientes. Ok. Y como nosotros trabajábamos, no teníamos un punto Ujú. físico, solamente eran las redes sociales, en esos momentos al nicho de mercado al que nosotros le vendíamos, no tenía la costumbre de comprar cosas por internet. Entonces era un trabajo bastante grande hacer que ellos nos creyeran. Ok, Lo que hicimos nosotros es tener eso muy en cuenta y empezamos a volver la empresa un poco más corporativa. Y a ok. pesar de que éramos 2 personas trabajando nomás, creábamos departamentos, departamento de ventas, departamento de marketing, departamento logístico, nos empezamos a comunicar diferente con los clientes y eso hizo que elimináramos esa fricción de que el cliente no confiara en comprar por internet porque ya nos veíamos una empresa eh, un poco más grande, un poco más segura de comprar ahí. Ok. O sea, básicamente ese dicho que dice por ahí, como te ven, te tratan. O Total, sea, vos empezaste a creerte el cuento, a creerte la película sí. y esto hace que despegue el negocio, ¿no? Pero al inicio me estabas contando que durante el primer año como que no hubo ventas. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué Sí. cambió? ¿Qué fue eso que movieron, que hicieron que las ventas empezaran a funcionar? Sí, pues mira, uno, Mm. es que no nos rendimos. Uno como emprendedor siempre tiene esa partecita que te dice que no te permite aceptar que simplemente el negocio no funciona y ya no. Ok. Uno siempre está buscando la forma y pasaron varias cosas simultáneas. Uno, le apostamos a colaboraciones con influencers que conectaron directamente con nuestro nicho de mercado. Una de esas colaboraciones fue con el Flaco Solórzano. Ok. Y el Flaco Solórzano conectó muy bien con el cliente al que nosotros le hablábamos. Entonces eso nos generó más credibilidad y visibilidad. Y así hicimos con algunos influencers más. Entonces lo que pasaba era que cuando le aparecía la publicidad al cliente, Ujú. él iba a nuestra página
y se encontraba con algunas personas influyentes de la ciudad y dábamos esa credibilidad. Esa fue nuestra estrategia número uno. Ok. Otra cosa que también nos catapultó fue, hicimos alianzas con financieras. Entonces nosotros hacíamos la venta, la financiera aprobaba el crédito y lo financiaba. Algo así como funciona más o menos el modelo de ADI de Sistecrédito. Ok. Entonces también nos ayudó muchísimo a poder facilitarle la venta al cliente con un crédito. Y tercero, empezamos a implementar sistemas, empezamos a sistematizar los procesos que teníamos y nos volvimos muy buenos despachando. Empezamos a conectar los comerciales, eran más o menos 10, 15 comerciales remotos en todo el país, más que todo en Medellín, aquí en Cali, algunos en la costa. Sí. Por medio de unos CRMs que distribuían todos los mensajes. Empezamos a conectar eso con la parte logística, con la parte central y teníamos la capacidad de despachar muy bien. Y eso estuvo muy bueno. Empezamos a implementar sistemas en la compañía, sistemas que conectaran los comerciales con la parte central, con la logística y nos volvimos unos cracks despachando. Ese ya no era nuestro problema, podíamos despachar todos los pedidos, podíamos atender todos los leads que se nos venían de una forma óptima. Y eso yo siento que fue una de las cosas que nos hizo pasar de no vender prácticamente nada en un año a vender entre 80 y 100 teléfonos al mes. Jan, pero mira lo interesante, porque en esta industria, hablándolo de las ventas digitales, muchas veces el emprendedor cuando está iniciando se pregunta si es bueno pautar con influencers o no, pero fíjate que nos damos cuenta que es un ecosistema, ¿no? Porque no solamente pautaste con el Flaco Solórzano, pero eso no fue todo el trabajo porque él te da la exposición, pero realmente lo que te ayuda a dar esa capacidad es el tema de los sistemas, ¿no? Me cuentas que tenías asesores, cuéntame un poquitico más sobre esa parte operativa, que era como esa palanca de crecimiento que los hacía vender ese montón de teléfonos. Hablemos un poquito de cifras, ¿no? Porque a veces podemos pensar de que uno dice, ok, voy a pautar con X persona y esto me va a resolver las ventas de mi negocio ya. Pero lo que vos me estás contando es que hay sistemas por detrás. Cuéntame más de ese sistema. Sí, total, hay como una organización que te permite llevar a cabo esa operación. Y se me estaba olvidando mencionar también que parte del éxito de nosotros fue el equipo que tenía, era un equipo muy óptimo. Había una persona que me ayudaba en la oficina, ella se llama Sharon, Ok. y era una persona muy ejecutiva. También el manager Andrés nos ayudaba mucho a sumergirnos en este mundo que tú estás diciendo, a pautar nuestro branding de marca, nuestra estrategia de contenido, y eso también hizo que nos posicionara y que nos apalancara para poder crecer. Y la operación empezó a crecer de forma significativa gracias a la combinación de estas cosas, que teníamos como un buen sistema para sostener todas las ventas que se nos venían, porque cuando tú pautas y esa pauta es efectiva, tiene credibilidad, empiezan a llegar muchos leads que tienes que atender, que tienes que llevar a cabo, y el sistema que teníamos nosotros con los comerciales remotos era muy óptimo y nos permitía lograr eso, más que la competencia, porque la competencia es muy tradicional. La competencia que tenía en esos momentos eran negocios del centro con local. No muchos tenían de pronto un movimiento en redes tan significativo, pero eran empresas muy sólidas y personas con mucho dinero, ¿cierto? Sí. Y nos hizo resaltar mucho que nosotros llegáramos a mover este mercado de forma diferente en las redes sociales. Como se dice, a salirse de la caja, ¿no? Correcto. Pero mira qué interesante esta historia, ¿no? Porque a veces dicen por ahí, ¿no? Que a veces el negocio que más deja es un negocio muy Sí, tonto, ¿no? sí, Puede ser, entre sí. comillas, pero mira que lo que hiciste realmente es magnífico porque sacaste un negocio tradicional al mundo digital, ¿sí? Y bueno, me gustaría aquí entrar en un punto y es cómo te veía la gente. O sea, en ese Sí, momento me contabas operaciones, un montón de asesores por todo el país. ¿Qué pasaba con Jan? ¿Cómo te veía la gente desde afuera? sí. Pues mira,
Como te dije, la competencia de nosotros era una competencia muy tradicional, ¿cierto? Ok. Con locales, sus redes no eran tan buenas, no se enfocaban ahí. Y luego aparecemos nosotros, un grupo de jóvenes sin mucho capital, y empezamos a generar ese movimiento en redes sociales, esa visibilidad. Eso me permitió que clientes, proveedores, de pronto amigos y conocidos vieran mi empresa como un caso de éxito. Ok. Y gracias a eso me empecé a conectar con muchas más personas en el gremio, empecé a conocer más proveedores que me ayudaban y me entregaban mercancía porque sabían que mi flujo de caja no era tan grande, pero mi volumen en ventas sí era significativo. Entonces me soltaban mercancía y así empezó a crecer cada vez más la compañía gracias a ese boom que hicimos con las redes sociales. Es que nuestro negocio fue netamente redes sociales, se empezó desde el apartamento y ahí estuvo toda la vida en el apartamento. Claro, o sea que básicamente tu foco de credibilidad fue empezar a hacer algo que nadie estaba haciendo y a nivel de ventas también, o sea, hacerlo más Correcto, sí. difícil, ¿no? A veces uno dice, quiero iniciar un negocio, quiero iniciar un emprendimiento y yo lo veo también Sí. en mi agencia, en Uconex. Tenemos personas con las que a veces piensan que hacer pauta o pautar con X influencer Ujú. lo es todo, pero Sí. fíjate que hay mucho más en la estrategia porque tú nos estás contando que te creíste el cuento, empezaste a ver tu empresa como una empresa grande y decías, muchos sabían que yo no tenía el flujo de caja como lo tenía aquel, que era Correcto. mi competencia, que sí tenía poder económico, pero creían más en mí. Sí. Gracias a que vos empezaste a aplicar todo este tema de redes, de estrategias y sobre todo en ventas, en facturación. Háblanos un Sí. poquito más de esa facturación, cómo eran esos días donde más se vendía una temporada, qué temporadas eran las mejores. Total, bacano lo que dijiste al principio que tienes que creértela hasta que lo logres. Y eso fue también algo que nos hizo lograr hacerlo. Fake it till you make it. Créetelo hasta que lo logres. Y nosotros hicimos eso. Éramos jóvenes, éramos simplemente desde el apartamento y con redes sociales, pero parecíamos una empresa bien jalada, con departamento de ventas, con servicio al cliente, con todo lo que conlleva tener una empresa corporativa, entre comillas. Ujú. Y bueno, con respecto al movimiento que teníamos en facturación, se empezó a volver bastante considerable el crecimiento. Empezamos ya no solamente a despachar aquí en Cali, sino que ya a nivel nacional. Abrimos una oficina pequeña en Medellín. Alcanzamos a abrir un punto de despacho en la costa para agilizar las entregas. Y la facturación empezó a aumentar, aumentar, aumentar. Y pasa algo con este negocio de los celulares, y es que el ticket promedio por equipo es bastante alto, alrededor de 900, 1 millón de pesos. Ok. Y esto no es tan bueno porque hace que las cuentas se inflen demasiado. Así tú no vendas una cantidad muy grande de celulares, sí Ujú. te va a entrar algo significativo a la cuenta. Y eso te puede llevar a que las cuentas como persona natural, como negocio de persona natural, lleguen a sus topes muy rápido. Ok. Y ahí fue donde luego empezaron a aparecer algunos problemas. Pero la facturación sí se volvió considerable. O sea, después de pasar un año completo de no vender prácticamente nada, Ujú. eh, explotaron las cuentas, explotó la operación. Todos los días era un boleo bastante grande. Sí. Oye, y mira que eso que acabas de decir a mí también me ha tocado bastante. Creo que como emprendedor una de las cosas más complejas para mí ha sido entender ese tema de impuestos. Acá donde estamos grabando es en Colombia, ¿no? Pero Ajá. definitivamente en Colombia emprender es un poco complejo en esa parte. Y lo que dices es muy cierto. Uno a veces como emprendedor quieres vender bacano, pero cuando llega un momento en el que la facturación se pone seria, vienen ciertos problemas que uno no consideraba en el momento. Y lo que vos decías, perfectamente vos podías estar moviendo que unos 250 millones, 300 millones de pesos mensuales en tu cuenta, pero no todo eso me iba a quedar. Correcto. ¿Qué problemas fueron los que llegaron puntuales con ese crecimiento de facturación? Mira, cuando empezaron a llegar los problemas, eso fue una bola de nieve, ¿no? Al principio estaba el problema, pero no se veía muy claro.
Pero el punto de quiebre, el punto como de donde se empezó a hacer esa bola de nieve, fue cuando tuvimos que pasar como persona natural a empresa SaaS. Y nos tocó porque las cuentas llegaban a sus topes, pero también fue una decisión acelerada de mi parte. No me di las consecuencias y cuando tú abres una empresa SaaS, llegan nuevas responsabilidades tributarias, la contabilidad tiene una estructura diferente, nuevas obligaciones con la DIAN y, y eso después empieza como a acumular. Si no lo haces bien, si no te empalmas bien la contabilidad, pues luego te puede cobrar factura, ¿cierto? Ok. Pero nosotros estábamos vendiendo y yo decía, ok, si estamos vendiendo, el resto de cosas las puedo solucionar. Es que yo pasé un año sin vender prácticamente nada. Luego por fin logro vender. Y ahora que estoy vendiendo, pues nada me puede detener. El resto de cosas las voy cuadrando en el camino. Y no siempre pasa así como uno se lo espera. Si uno siempre está enfocado es en qué hacemos para vender, qué hacemos para vender, Correcto. y a veces uno no tiene muy claro ese tema financiero. O sea que, Jan, me dices, ok, empezamos a aumentar las ventas, todo cool, como que no le presto atención Sí. porque es aburrido, como te decía, a mí también me ha tocado y creo que me ha sacado canas hasta en la barba entender este tema de impuestos, Sí. pero ¿crees tú entonces que ese fue el punto de quiebre de tu éxito? O sea, no tener una planeación financiera o qué fue lo que empieza a pasar para que tu empieza como a quebrarse. O sea, Ya. Mira, nosotros pasamos así unos 2 años sí, donde todo venía bien, la empresa con una operación muy buena, vendíamos y la contabilidad la íbamos empalmando, pero nunca estuvo empalmada como tal, nunca pudimos tener la contabilidad igual que la realidad. ok, Lo que yo decía en esos momentos era, ok, no importa, sigamos despachando y en el camino vamos empalmando la contabilidad, pero con el tiempo empezaron a llegar requerimientos de la DIAN y ahí empezaron a llegar los problemas verdaderos. sí, Y tuve muchos problemas con auxiliares contables que contrataba porque estas personas llegaban con muy poquita experiencia. Igual también el sueldo era un mínimo, sí, era lo que podía pagar. Llegaban con muy poca experiencia, yo los contrataba para que me ayudaran a resolver el problema que tenía en mi contabilidad, pero el que le tocaba enseñarles era a mí, entonces hacía un doble trabajo. Yo no soy experto en contabilidad, me tocó aprender a claro. las malas y eso me retrasaba pues la operación. Hacía un doble trabajo con ellos cuando lo que quería era que me ayudaran a solucionar. Y ahí es donde empieza a llegar los verdaderos problemas. Entonces puede entrar mucho dinero, pero así como entra, sale. Y ya empiezas a tener un negocio donde puede verse por fuera con mucho movimiento, pero por dentro estás apagando y apagando incendios todo el tiempo. Ok. No estábamos, yo pienso que no estábamos preparados para sostener ese volumen de ventas y no podíamos pararlo. No podíamos pararlo porque todos los días llegaban mensajes, todos los días llegaban ventas que despachar. Y eso me cobró factura que lo más responsable al final fue liquidar a los empleados que tenía para no meterme de pronto en un problema legal delicado Ujú. y con el tiempo ir cerrando la empresa como debe de ser. Jan, tú decías, no podíamos pararlo. Pues a mí Sí. me gustaría hacerte una pregunta Ajá. muy, muy franca. Sí. ¿No podían o no querías pararlo? Sí, ok. Un golpe de realidad ahí porque sí, no quería pararlo, no quería pararlo. Yo decía, ok, estamos vendiendo, hay que seguir vendiendo. Casi que no podemos vender, vamos a seguir vendiendo que el resto lo solucionamos en el camino. Sí, Pero empiezan a llegar requerimientos de la DIAN y todo cambia. ok. Eso fue, Te lo pregunto porque a veces eh, el objetivo de este contenido es precisamente educar a emprendedores y sí, muchas veces pensamos que el negocio tiene que continuar y continuar y lo que vos me estás contando, siento que son importantes los saltos, ¿no? Por eso te preguntaba que me decías, no quiero parar o sí, era que no querías parar.
correcto. Porque en ocasiones decías, no estábamos preparados para el crecimiento que queríamos. Ajá. Y a veces nos damos cuenta porque queremos ser los más conocidos en redes, queremos influencia, queremos llegar, pero nunca nos preguntamos realmente todas las responsabilidades que conlleva esto. Y desde el inicio de esta entrevista nos hemos dado de cuenta que hiciste toda una estrategia de email marketing, tenías un sistema de ventas, adicional a eso todo, tenías un sistema logístico, abriste sucursales, pero se te estaba escapando algo y por lo que nos Sí, estás contando, entonces empiezan a hacer como la piedrita en el zapato el tema de los impuestos. correcto. ¿Cómo manejas ese tema del cierre, Jan? Cerrar una empresa, ¿qué tan difícil es? ¿Cómo te sentías vos como persona? Sí, pues no, el hecho de tener que cerrar algo, de parar algo que venís construyendo por años con mucho esfuerzo, que involucra personas que confiaron en ti, te hace ponerte a cuestionar muchas cosas, a mirarte de frente, y empiezas a atravesar por un momento, empecé a atravesar por un momento difícil, un momento donde aparecieron dudas, autocrítica, sentimiento de culpa, y es inevitable en ese momento poderlo ver como un aprendizaje, sino que lo ves como un fracaso. Ok. Y lo que hizo eso fue, por un momento, aislarme por completo, estar inseguro de mí mismo, eh, y, y parar por completo. Eso me hizo hacer un alto en el camino por completo. O sea, ¿tú crees que la salud mental tuya en ese momento se vio afectada? Total, yo siento que atravesé por un momento, pasé por un momento, eh, Hola, bienvenidos de vuelta. Soy John Murcia. Si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a suscribirte y darle like a este video. Si ya nos conoces, así que ya sabes cómo somos aquí, no perdemos el tiempo, así que vamos directo con el contenido. yo pienso que también esos momentos difíciles en la vida son los que más te enseñan, ¿cierto? Son donde más te cuestionas, son donde más te miras a ti mismo como persona. Pero llega un punto que estás cayendo, cayendo, cayendo y ya no puedes bajar más. La vida sigue, la vida no para, tenés que mirar a ver entonces qué te pones a hacer ahora, ¿cierto? Y para esos momentos hubo una frase que me dio mi psicólogo, ya la he dicho algunas veces, que me ayudó muchísimo en ese proceso para poder salir de ahí, de ese hueco en el que estaba, y es que toda crisis está antes de tomar una decisión. Una vez tomas esa decisión, se elimina la crisis y aparece el problema. Y el problema, a diferencia de una crisis, tiene solución. Una crisis te aísla, te apaga, te encierra. Un problema te pone a mirar a ver qué haces, cómo lo solucionas. Y ahí empezó a haber una transformación en mí. Qué bueno, Jan. Sí, A mí realmente este tema me emociona. Para esos emprendedores que en este momento nos escuchan o nos están viendo a través sí, de YouTube, o escuchando a través de Spotify, y de pronto ese emprendedor está y dice, me estoy quebrando. O sea, me sí. estoy identificando con la historia de este man Ajá, y no sé qué hacer. Vos decís, me siento como en una crisis. sí. ¿Qué consejo le darías a esa persona que nos ve y nos escucha Sí. y está en ese punto de quiebre, ya sé que voy a cerrar o tengo tantos meses de vida, ¿qué hacer? Y es muy común que esto pase en emprendedores. Mira, lo que yo le puedo decir a una persona que esté pasando hoy por ese momento difícil que yo pasé cuando te chocas con la realidad, tienes que cambiar tu vida por completo, renovarte, mirar a ver qué hacer, es que le ponga cuidado a esos momentos difíciles porque son los que más te enseñan, son los que más te hacen conocerte y no duran para siempre. Llega un punto donde sí o sí te toca pararte y tienes que estar consciente de eso, de que tiene que llegar a ese momento en que, ok, vamos a ver hacia dónde empiezo a mirar ahora, vamos a ver cómo me empiezo a reconstruir. Y eso es como el consejo que yo le daría a alguien. Eso fue lo que hice yo. Empecé a mirar cómo podía enfocarme en mí. Yo había dejado mi carrera tirada porque ya era un empresario, ya era un negociante, ya tenía todo resuelto según yo, y abandoné mis estudios. Decía, ok, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Lo primero que hice
cuando pude levantarme de esa crisis fue mirar a ver cómo terminaba mis estudios y gracias a un crédito del ICETEX pude terminar mis estudios y graduarme como administrador de empresas. Empecé a aprender un nuevo idioma. Empecé a salir de mi zona de confort y, ok, no tengo mucho que hacer, pero están las redes sociales. Empecé a perder la pena de salir en redes sociales y crear contenido. Y todo eso te empieza a llevar a nuevas oportunidades, una cosa te lleva a la otra. Hoy estamos aquí haciendo un podcast, las ideas empiezan nuevamente a fluir, tengo una comunidad, tengo una mentoría y todo se empieza a volver a acomodar, pero ya tienes un aprendizaje más que posiblemente otras personas que nunca se han equivocado porque probablemente nunca lo han intentado. Y eso te da una ventaja grandísima porque ya puedes volver a emprender con mucha más madurez, con mucha más conciencia, mucho más sereno para tomar las decisiones. Ya sabes que no tienes que correr, ya sabes que no tienes que ganarle a nadie, que no tienes que demostrarle a nadie, sino que tienes que lograr tu propósito y lo que tú realmente quieres construir, tu arte. Ya no, o sea que definitivamente el emprendimiento podríamos decir que es un tema de mentalidad, ¿no? Sí, Hablamos que las empresas son personas, más allá de tener una cámara de comercio, de tener un RUT o un logo. ¿Tú consideras que es importante que como emprendedores busquemos ayuda, busquemos terapia en estos momentos, así como vos estás diciendo que lo hiciste? sí, mira, yo siento que muchas personas no están normalizando la terapia, principalmente nosotros los hombres, pero para mí haber hecho terapia fue lo mejor que he hecho también, porque esa conversación que tú tienes es la que te hace entender qué es lo que te está frenando, qué es lo que te está parando. Y a veces cuando vas donde el psicólogo, me pasaba a mí, hablaba toda la hora completa, el psicólogo me regalaba simplemente una frasecita y me daba cuenta, ok, la terapia me la estoy haciendo yo mismo, es poder expresarme, poder sacar lo que tengo aquí. A veces esa es la única forma de entender qué es lo que nos está pasando, que no nos deja salir de ahí de ese hueco. Entonces, para mí la terapia, fundamental. Si tienen la oportunidad de hacer terapia, buena alternativa. Y constantemente, nunca hay que dejar la terapia, siempre hay que tener esta conversación con alguien en la que te puedes expresar, puedes sacar lo que tienes adentro. Fundamental la terapia para mí, sí, total. Ok, o sea que podríamos decir que nosotros mismos como emprendedores podríamos llegar a ser el techo de nuestro negocio, ¿no? De hecho, creo que hay un libro de John Maxwell, Sí, que es de liderazgo, que habla de que si el negocio de uno está por aquí, pero si sí, el liderazgo de uno está por aquí abajito, sí, el negocio va a caer aquí. correcto. Entonces mira que tú Sí, nos motivas como a que, oiga, hay que trabajar sí, más duro en ti como emprendedor, en tu salud mental, porque mira que todo este proceso que nos has contado, ujú, de pronto si estamos más claros mentalmente, sabemos en qué momento parar. Venga, vos decías, yo nunca quise meterme con las finanzas, pero de pronto lo pude haber hecho de una manera diferente, de haberle prestado atención primero a esto antes de querer empezar a vender más, pero a correcto. la final todo lo aterrizamos a personas y Sí, a cómo pensamos nosotros como emprendedores, así mismo va a ser nuestra empresa. correcto. Qué interesante esto. Jan, vamos a entrar a una parte donde, ¿qué estás haciendo ahora? Ya, Sabemos de que eres creador de Business Foundation sí, y de Grow Mind Project, que son sí, unos programas súper interesantes. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué está ok, pasando ahora? listo. Entonces, mira, después de que atravesé por ese proceso, Mm. como te dije, empezaron a surgir las ideas y de ahí nació algo que, que rige todo lo que hago en mi vida. Y es que primero eres persona y luego eres empresa. Primero tienes que ser y luego hacer. Ok, Y estoy construyendo una comunidad donde conversamos de estos temas, Growth Mind Project, where business and self-growth meet, ok, donde el desarrollo personal y la estrategia empresarial se unen, porque tienes razón con lo que dijiste ahora. Tu empresa siempre va a ser el reflejo de quién eres y la empresa crece hasta donde la persona tenga la capacidad de crecer, ¿cierto?
Y a raíz de eso, también nace Business Foundation, donde ayuda a emprendedores a emprender con 3 pilares claros que yo no tenía cuando empecé a emprender. Esos pilares son emprender con identidad, emprender implementando sistemas y emprender con una estructura financiera clave. ¿Qué significa eso de la identidad? Ok. La identidad yo también le llamo el ADN del negocio. Okay. Y para mí es el primer paso porque ahí es donde nos enfocamos en nosotros mismos, en la persona. Y es identificar quién eres para así poder saber a quién le vendes. Entonces hacernos estas preguntas. ¿Cuál es el propósito de tu empresa? ¿Realmente le sirve a alguien? ¿Realmente le aporta al mundo o le quita? Aquí también hablamos sobre una metodología que es muy reconocida en todo el mundo que se llama Business Model Canvas. Y es básicamente cómo pasar de una idea a tener un modelo de negocio. Y eso es más o menos esta primera fase, que es la identidad de tu negocio. Mira que esa parte me gusta porque, de hecho, en nuestra agencia en Uconex, Sí. algo que he querido trabajar durante varios años es entender que no estamos para trabajar con todo el mundo, ¿sí? Y creo que eso habla mucho de la identidad, porque a veces como emprendedores nos movemos por dinero, ¿no? Yo en el caso mío siempre lo digo, a veces a mí no me mueven tanto los números porque aprendí que los negocios no son así. A veces nos pueden llegar negocios de millones de dólares, pero no es el negocio que quiero. Y creo que eso va mucho del ADN. ¿Qué tipo de cliente quiero? ¿Qué estilo de empresa quiero llevar? ¿Sí? Y creo que eso me parece interesante porque muy pocos emprendedores lo tienen claro, Jan. Sí. Y bueno, hablabas de un segundo pilar, eran sistemas, ¿verdad? Sí, correcto, implementación de sistemas. Pero antes de pasar allá quisiera agregarle algo a lo que estás diciendo, y es que sí, muchas veces como emprendedores no nos preguntamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No nos estamos preguntando si realmente nos apasiona lo que hacemos, si realmente le sirve a alguien esto. Muchas veces lo hacemos desde querer demostrar, desde el ego. Y ahí es donde quisiera yo entrar a mirar en los emprendedores. Ok, estamos haciendo esto con un propósito más allá del dinero. Claro que se necesita dinero para llevar a cabo tu propósito, pero ese no es el fin. Eso es como el medio que necesitas para poder llevar a cabo eso que tú quieres construir. Mira que vos acabaste de tocar una parte, y el ego creo que es algo que mata muchas empresas, ¿sabes? Yo me he encontrado que a veces queremos el éxito, queremos la plata que da el negocio, pero no queremos ciertas responsabilidades. De hecho, muchos emprendedores hemos en algún momento querido brillar precisamente desde las motivaciones incorrectas. Y fíjate que lo que dices, el ego nos podría estar matando. Porque hay un ego bueno, ¿no? Hay una parte del ego que es bueno, el ego. Pero hay otra parte que no. Bueno, ¿cómo podríamos manejar eso? Hay ¿Cómo un podríamos libro, decir, oiga, bájele un poquito porque creo que ese ego que tienes está matando tu empresa, está matando tu equipo? Hay un libro que se llama The Ego is Your Enemy y nos dice precisamente eso. El ego es tu enemigo. Sí, nos dice precisamente eso. Tú con el ego puedes alcanzar lo que quieras en la vida. Tú puedes llegar muy lejos con el ego, hasta donde tú quieras. Fama, dinero, construir un negocio. Pero cuando construyes desde el ego, muchas veces construyes desde la apariencia también. Y no tiene un fundamento claro, sino que tiene una capa muy delgada. Y al final ese mismo ego te vuelve y te pone donde estaba y te pone a iniciar de cero. Entonces el ego también nos permite poder aprender, poder dar esos pasos que sin ego no dábamos, porque el ego nos permite como lanzarnos a esa piscina más fácil. Pero cuando se construye solo desde el ego, en un momento va a explotar esa burbuja. Y la idea es hacerlo con un porqué mucho más claro, con un propósito y con la intención de no querer demostrarle nada a nadie, sino querer solucionar un problema real que esté pasando. Y eso es lo que les enseñas a los emprendedores en el programa, ¿no? A cómo encontrar ese ego bueno, identificar también ese ego que de pronto no es tan sano para nuestras vidas. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y el segundo paso vendrían siendo ¿qué? Los sistemas. Correcto. Empezar a trabajar en sistemas. Hablemos un poquito de eso.
Sí, lo que quiero lograr con este segundo pilar es que como empresas empecemos a implementar sistemas en nuestros negocios para agilizar la operación. Pero ahorita escuchamos mucho de inteligencia artificial, de miles y miles de herramientas de tecnología que nos vuelven un poquito como locos, ¿cierto? No sabemos por dónde arrancar, es tanta información que nos bloquea. Y lo que tengo aquí claro para decir es que independientemente de la tecnología que vayas a usar, lo que tenés que tener claro son los procesos que hay en tu empresa, cuál es el flujo de procesos que hay en tu empresa, documentar esos procesos para que ahí sí podamos implementar una tecnología. Pero muchas veces queremos, como emprendedores, no, contratar a alguien para que nos haga la página web o para que nos haga una plataforma para nuestra empresa y ni siquiera sabemos cómo realmente es el funcionamiento para poderle dar esa orden a cualquier AI, cualquier herramienta tecnológica que exista en el mundo. Mira que a mí me pasa mucho con mis clientes en Uconex. Ahorita creo que hay una tendencia que todo el mundo quiere Sí, automatizar hasta la entrada al baño. sí, sí, Pero yo siempre les digo una cosa, la inteligencia artificial no soluciona el problema, ya, porque si vos no tenés un proceso claro, o sea, correcto. digámoslo así, si tu Sí, negocio es una mierda, sí, lo único que va a hacer la inteligencia artificial es hacer más mierda. total, Exacto, hablemoslo claro. Entonces, ¿qué pasa? total. Que lo que vos dices es muy cierto, o sea, tenemos que primero entender nuestros procesos Sí, para ahí sí poder implementar inteligencia artificial y eso, correcto, y entonces esto es lo que vas a enseñarnos también, ¿no? Sistemas, cómo tener un sistema claro. Oiga, qué correcto. interesante esta parte, Jan. Y bueno, ¿cuál sería ese siguiente pilar? Ese siguiente pilar que me parece Ya. importantísimo. El siguiente pilar es el más importante porque fue el que hizo que yo tuviera que cerrar mi empresa Ok, y son las finanzas. Yo también le llamo finanzas para no financieros. Porque hoy pasa algo con muchos emprendedores y es que son expertos en su área. sí, Somos buenos vendedores, somos creativos, somos expertos en el funcionamiento de nuestro negocio. claro. Pero cuando nos hablan de finanzas, casi siempre hay una barrera muy grande ahí. Suena de pronto un poco complicado o como decía yo, de eso que se encarguen los contadores. Total. Y ahí hay un gran error. Hay que entender unas bases en las finanzas para poder tomar decisiones estratégicas, para saber si esto sí es sostenible o no, para saber si es viable. Entonces yo pienso que es fundamental que todo emprendedor, que todo fundador de empresa tenga claro ciertas cosas de la contabilidad. Tampoco es que este programa los va a volver los CFO de la compañía, no, Sí. pero sí algo claro hay que tener para entender los números y ver realmente qué está pasando financieramente en tu compañía para tomar decisiones. Yanni, mira que esto es muy importante porque incluso en la agencia cuando a veces llegan clientes y dicen, oye, queremos escalar el negocio, queremos vender más y nosotros los ayudamos a través de anuncios en Facebook, en Instagram, en Google, pero Sí. siempre nosotros hacemos unas preguntas y nos damos cuenta de que definitivamente muchos no tienen ni idea cuando uno Sí. les dice, bueno, ¿cuál es el costo de tu producto? Sí, ¿Cuál es el lifetime value? Eh, y no tienen claro esto. Entonces, sí, precisamente nos damos cuenta de que como emprendedores tenemos huecos, tenemos vacíos y que tenemos que aprender cuál es el costo de nuestro producto, saber si podemos escalar o no y correcto. tenemos que aprender de finanzas. Estoy clarísimo, también ha sido una de mis debilidades, Sí, te lo confieso, Jan, porque yo he sido quizás igual que vos, sé vender, sé hacer cosas, pero ese tema de impuestos y de sí. proyecciones Lo financieras delegamos. me parecen un poquito aburridas, pero con el tiempo hemos entendido que es el corazón a la final de tu empresa, ¿no? Correcto. Dicen que a veces con cambiar tan siquiera 500 pesos, 1000 pesos en el costo de tu producto, podría, mejor dicho, cambiar todas Sí. las finanzas de tu empresa, ¿no? Podría haber una diferencia grandísima. Jan, ya estamos llegando al final. Hermano, muchísimas A gracias. vos. Me gustaría que por favor le contaras a la gente cómo te pueden encontrar, cómo pueden hacer parte de tu programa, que la verdad me parece magnífico. Y si estás aquí, por favor, vayan, conózcalo. Pero Jan, quiero que seas vos el que contes del programa, dónde te Sí. encuentran, redes sociales. Muchas gracias, John, por darme la oportunidad de estar aquí contando mi historia. Me pueden encontrar en redes sociales como Jan Tobón y la comunidad se llama Growth Mind Project.
Y bueno, los espero ahí, bienvenidos. El que se quiera unir, perfecto. El que sienta que este mensaje conecta con ellos, pues dale, bienvenido. Aquí vamos a conversar sobre desarrollo personal y estrategia empresarial. Bueno, Jan, muchísimas gracias. Gracias a ti. Realmente estas son las historias que me Sí, emociona traer a este canal, realmente historias reales. Como gracias. decíamos, hoy en día uno ve en las redes, ve mucho ego, mucho brillo, pero muy Sí. poco te hablan de la vida real. Jan, muchísimas Muchas gracias. gracias a vos.